Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es jueves, ya jueves, muy poquito nos queda para el fin de semana, 23 de enero. Queremos acompañarles, como siempre, en el recorrido que hacemos cada tarde en este programa, por la actualidad, desde todos los rincones y siempre esperemos que siga siendo así, contando con su compañía. Hoy tenemos un montón de temas, no perdemos ni un instante porque tenemos un programa muy variadito, empezando antes por un aviso, una nota que nos llega desde la Policía Municipal de Bilbao que solicita testigos en relación con el atropello ocurrido ayer miércoles 22 de enero en la avenida Escatasuna, en el que se vieron implicados un peatón y un turismo. El siniestro se produjo, como decimos ayer miércoles, en torno a las 10 de la noche. Y bueno, pues se solicitan que quienes tengan algún dato al respecto pueden ponerse en contacto con la Policía Municipal a través del 94 420 50 40 o con la dirección de correo electrónico investigación accidentes del Ayuntamiento de Bilbao. Como decimos, el atropello ocurría ayer en torno a las 10, pasadas las 10 de la noche, en la confluencia entre la avenida Escatasuna y la calle Claudio Gallastegui, en Miribilla. El suceso, bueno, en el se vieron implicados un vehículo que abandonó además el lugar de los hechos y un peatón menor de edad que fue trasladado al hospital de Basurto. Nos solicitaban a través de esta nota, bueno, pues si hay algún testigo, ponerse en contacto con el teléfono de la Policía Municipal de Bilbao, el 94 420 50 40, el correo electrónico del Ayuntamiento de Bilbao, pero dentro de investigación accidentes, para, bueno, pues intentar esclarecer, porque, bueno, fue atropellado este menor de edad, trasladado al hospital de Basurto y la persona se dio a la fuga. Seguimos con más temas. Vamos luego, en unos instantes, a escuchar a Pedro Sánchez. Hoy se ha reunido con, bueno, pues algunos de los alcaldes, ¿no?, de los municipios afectados por la Dana, ocurrida el año pasado, en septiembre pasado, y, bueno, pues ha anunciado una serie de medidas, un paquete de medidas para, bueno, pues seguir ayudando, ¿no?, y paliar esos efectos que continúan, la verdad es que manteniendo en jaque, porque parece que ha pasado lo mayor, que sí, evidentemente, pero ahora queda la reconstrucción y, bueno, pues las indemnizaciones, el volver a esa cierta normalidad. Pero antes, ayer por la tarde se celebraba de nuevo la mesa de diálogo social, como siempre decimos, bueno, pues recogemos, ¿no?, la comparecencia de Joaquín Pérez, es el secretario de Estado de Trabajo, y bueno, pues como decimos, es la segunda reunión que se produce, siempre agradeciendo, ¿no?, pues la predisposición y demás, y como decimos, en esta reunión de ayer por la tarde, la patronal, la COE, pues proponía esta mesa de diálogo social, bueno, pues una subida del salario mínimo interprofesional, que es uno de los pilares importantes, además de la reducción de la jornada de trabajo, pero el SMI es uno de los puntos importantes, ¿no?, de estas reuniones. La patronal, bueno, pues plantea la subida para este año del 3%, bueno, pues acorde, ¿no? Bueno, pues dicen que, bueno, pues la línea con el acuerdo de empleo, negociación colectiva, y bueno, pues dan sus justificaciones dentro de lo que ellos proponen de este 3%. Y, bueno, pues para sindicatos es insuficiente, para el Ministerio de Trabajo también es insuficiente, bueno, como comentan, dicen que, bueno, pues esto se tiene que seguir hablando, la próxima reunión será el próximo miércoles, y, bueno, decir que además tiene tarea el Ministerio de Trabajo porque, bueno, busca a contrarreloj también fórmulas para evitar la suspensión, es decir, que, bueno, que todo esto siga desarrollándose, porque ayer, recuerden que lo contábamos aquí en las tardes de Tele7, la caída del decreto Omnibus, que además de paralizar, ¿no?, de derogar esa subida de las pensiones mínimas, las ayudas al transporte, bueno, y otras mejoras de carácter social, bueno, pues también el tema laboral. Bueno, pues en este caso también se lo han preguntado y se plantea el propio Joaquín Pérez, el propio secretario, bueno, que la hoja de ruta es la subida del salario mínimo interprofesional este año 2025 y además incluso que sea una subida con carácter retroactivo, que sería, bueno, pues como decimos, cuando se puede aprobar meses A,
pero sería retroactivo, o sea, se aplicaría desde el 1 de enero de este año 2025. Así que bueno, hemos resumido porque la intervención es extensa del secretario, que como decimos ayer, en segunda reunión, la mesa de diálogo social, uno de los puntos importantes, la subida al SMI. Hemos conocido cuál es la posición de COE-CEPIME respecto de la subida del salario mínimo interprofesional. Nos han dicho cuáles son los criterios aprobados por sus órganos de gobierno y los han compartido en la mesa como elemento para alcanzar un acuerdo. Las organizaciones patronales plantean una subida del 3% del salario mínimo interprofesional, aunque lo cierto es que la condicionan básicamente a dos elementos principales, hay alguno más pero de carácter claramente menor. La condicionan, como saben, lo han venido diciendo en reiteradas ocasiones, a una reforma de los mecanismos de indexación, especialmente para los contratos públicos, y a una serie de ayudas que no han concretado en qué términos, ni cómo, ni cuándo, para el sector agrícola. Por lo tanto, lo primero que me gustaría hacer es, sinceramente, valorar la propuesta de la patronal. Nos parece muy adecuado que haya traído a la mesa una propuesta, que haya concretado cuál es su posición y que esa posición sea una posición de subida del salario mínimo interprofesional, por lo cual, bueno, pues es el reconocimiento implícito de que estas políticas de subida del salario mínimo interprofesional pues funcionan y debemos seguir persistiendo en las mismas. Y también, bueno, pues me gustaría agradecerles la propuesta una vez que contrasta claramente con cuál ha sido su posición en materia de reducción de jornada, donde pues no hemos tenido nunca nítidamente o de forma clara una propuesta patronal al respecto. Yo creo que, por lo tanto, en lo que tiene de propuesta concreta, en lo que tiene de alguna manera confirmar que es necesario subir el salario mínimo interprofesional y que estas han sido políticas que han resultado un éxito, pues me gustaría valorarla positivamente. El Gobierno quiere ser claro, una propuesta de subida del 3% no es una propuesta adecuada en la medida en que no respetaría el 60% del salario medio, que es el compromiso que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas de este país, y es el compromiso que tenemos las dos fuerzas políticas que conformamos el Gobierno de España, y es el compromiso, por cierto, que tenemos con los organismos internacionales, especialmente con el Consejo de Europa y con el Comité Europeo de Derechos Sociales, que, como también saben muy bien, pues es la interpretación que hacen de la Carta Social Europea ratificada por España. Por lo tanto, un 3%, aun valorando positivamente que la patronal se sume a la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional, es una cantidad insuficiente desde el punto de vista en que no cumple ese 60% del salario medio. Vamos, por tanto, a esperar a una próxima reunión para ver si estas condiciones que pone la patronal o la propia cifra podrían moverse en algún sentido para poder buscar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Obviamente no se puede contemplar ningún escenario en el que estemos por debajo de lo que recomiendan los expertos, cuyo informe conocimos hace pues apenas una semana, y a partir de ahí, pues en una última reunión tomaremos una decisión definitiva. Fíjense, yo creo que valorando esta propuesta de la patronal es necesario tener en cuenta que estamos, bueno, pues pactando, dialogando acerca de una política que tiene un evidente impacto en el conjunto de la población trabajadora y en el conjunto de los territorios. Una medida que, una vez aprobada, beneficiará al 65% de las personas que beneficiará serán mujeres, o al 25%, casi el 26% de las personas a las que beneficiará serán jóvenes entre 16 y 25 años. Por lo tanto, es una medida de justicia, es una medida de justicia distributiva. Vamos a cerrar todas las posibilidades de que la falta de prórroga tenga algún efecto
en los salarios que actualmente están percibiendo las personas que están en esa franja salarial. La primera y clara, vamos a aprobar cuanto antes la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2025 y esa subida va a tener carácter retroactivo. Por lo tanto, tranquilidad absoluta. Esa subida se hará desde el día 1 de enero de 2025 y nadie va a tener una repercusión negativa porque, en el caso de que así fuera, intentaremos paliarla, o sea, intentaremos no, nos comprometemos a paliarla inmediatamente a través del carácter retroactivo del Real Decreto del Salario Mínimo Interprofesional para 2025 y estamos trabajando en la elaboración de unas pautas interpretativas que aclaren que no es posible afectar negativamente a las retribuciones que ya vienen percibiendo las personas que cobran los 1.134 euros en los que está fijado el salario mínimo interprofesional y, por tanto, dictaremos las instrucciones interpretativas precisas para evitar cualquier consecuencia negativa en el periodo de tiempo en el que transcurra hasta que subamos definitivamente el salario mínimo para 2025, que obviamente ante esta circunstancia, ataque del Partido Popular a los más débiles, vamos a acelerar hasta el máximo de nuestras posibilidades, insisto, para darle carácter retroactivo y, mientras tanto, cerraremos, a través de todos los medios a nuestro alcance, cualquier repercusión negativa en los emolumentos de los que menos ganan. Bueno, y noticia también de la jornada, los sindicatos anuncian movilizaciones el próximo 2 de febrero en todo el Estado para pedir un nuevo paquete de medidas tras la derogación de la subida de las pensiones y de la prórroga de las ayudas al transporte, ese decreto ómnibus, como ayer les comentábamos, que se tumbó en el Congreso de los Diputados por el no, también lo contábamos ayer, del Partido Popular, Vox y Junts. Como decíamos, esta derogación, ¿no?, de este decreto ómnibus, ¿no?, que es un nombre que puede parecer, pero que implica medidas sociales, de escudo social, como comentaban ayer desde el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, bueno, que apoyaban seguir, ¿no?, el volver a ampliar esas ayudas al transporte, subida de las pensiones. Pues no, Partido Popular, Junts y Vox se tumbaron este decreto ómnibus. Pues bueno, desde Comisiones Obreras y UGT ya han anunciado hoy mismo movilizaciones el próximo 2 de febrero en todo el Estado para seguir protegiendo el escudo social con bueno, pues esa petición, nuevas medidas para paliar a las personas que más lo necesitan, lo necesitamos, que es ayuda al transporte y el tema de las pensiones, que como siempre, cada semana lo contamos aquí también en informativos, con las pensiones, gobierne con gobierne, pues las pensiones se defienden. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha estado también esta misma mañana presidiendo la reunión de la Comisión Interministerial para el Desarrollo de Medidas Urgentes para el territorio afectado por la Dana. Es decir, se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados en la sede de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para, bueno, pues no solo seguir mostrando su apoyo, que el Gobierno está al lado, junto con todavía gente trabajando en esas zonas afectadas, y ha anunciado medidas adicionales, además de las ya anunciadas en su día, para paliar esos efectos, todavía las consecuencias de la Dana en estos municipios, como decimos, que siguen todavía intentando volver a esa normalidad. Dice que el Gobierno estatal estará todo el tiempo que haga falta, con los recursos que sean necesarios, y cuando, bueno, pues también se pregunta, ¿no?, cuando irá in situ a esos municipios, ¿no?, como fue Paiporta, que, bueno, salió, dicho así, a palos y a casi pedradas y bolas de barro, y abandonó el lugar. Se ve que no tiene buenos recuerdos, aunque los Reyes sí que han vuelto. Bueno, dice que se irá cuando se tenga que ir, ¿no? Se ha querido mojar, ni ha puesto fecha cuando irá bueno, pues a visitar en concreto estos municipios de los más afectados. Bueno, pues decimos Paiporta, pero hay muchos más, evidentemente, aunque fue uno de los más, como decimos, afectados, los que más sufrieron las secuencias de la Dana. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, ha sido una intervención también bastante extensa. Luego también, bueno, pues ese turno de preguntas, ¿no? Le han dicho, bueno, pero este aporte, ¿no?, económico se suma
suma o entra dentro a lo ya anunciado, porque ha ido anunciando diferentes partidas económicas para, bueno, pues como decimos, ayudar, ¿no?, a la reconstrucción y ayudar poquito a solventar y a volver a esa normalidad en estos municipios, como decimos, donde se paralizó la vida por consecuencias de la Dana. En esta reunión han participado los 28 alcaldes y alcaldesas de los municipios que sufrieron con mayor intensidad el golpe de la terrible Dana del pasado 29 de octubre y que continúan en el nivel 2 de emergencia. Regidores, regidoras que representan a casi medio millón de personas afectadas durante esa tragedia. Todos ellos y ellas son quienes están en primera línea, junto con sus vecinos, con sus vecinas afectados, respondiendo a sus demandas, atendiendo a las necesidades más inmediatas, cumpliendo en definitiva con una labor que yo calificaría como titánica. Lo fue en los primeros días de la emergencia, lo está siendo ahora conforme van avanzando las semanas y los meses desde entonces. Y en ese ámbito local es donde de forma más cruda se han vivido y se viven las pérdidas, muchas de ellas irreparables, provocadas por esta tragedia. Pero también es allí, en estos municipios golpeados, y he podido tener ocasión de escuchar algunos de esos testimonios, donde la normalidad empieza a volver a las calles, se vislumbra en consecuencia esa esperanza de un futuro que evidentemente está por llegar y al cual estamos convocados todos desde las competencias que tenemos y nuestras responsabilidades, el que llegue cuanto antes. ¿Qué es lo que hemos querido trasladar a los alcaldes y alcaldesas y yo en primera persona? Bueno, nuestro máximo reconocimiento en primer lugar. Porque sabemos lo duro que resulta tener que lidiar con la impotencia y en ocasiones con el enfado comprensible de sus conciudadanos, más aún ante la magnitud del trabajo de reconstrucción que aún nos queda por delante. El Gobierno de España evidentemente es plenamente consciente de la enormidad y de la dureza de esa tarea, y por eso el primer objetivo de esta reunión ha sido el de garantizarles con toda humildad, pero también con toda convicción y determinación, que estamos y estaremos todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos que sean necesarios, tanto desde el punto de vista humano como también desde el punto de vista material. El segundo propósito ha sido escuchar. Y escucharlo de primera mano, las inquietudes, las demandas, las urgencias que tienen sus vecinos y, en consecuencia, sus ayuntamientos. Atender las demandas que trasladan sus conciudadanos, saber qué funciona, qué no, comprender dónde podemos mejorar también desde la Administración General del Estado. Y con ese mismo espíritu hemos tenido también la ocasión de poder celebrar un encuentro, como ya hicimos en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con los agentes sociales, con la patronal, con los sindicatos, para abordar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y también de los empresarios y empresarias. Como saben, hasta el momento hemos aprobado 3 reales decretos que han movilizado más de 16.600 millones de euros para los municipios de las zonas afectadas. Y hasta hoy hemos tramitado más de 350.000 de las 361.000 solicitudes recibidas, es decir, el 85%. 305.000 de 361.000 solicitudes recibidas, es decir, el 85%. Y hemos pagado ya aproximadamente la mitad. Hablamos, por tanto, de unos 1.600 millones de euros en ayudas e indemnizaciones, y entre ellos, para ser preciso, y si no el ministro Carlos Cuerpo me corrige, son 1.270 millones de euros en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. 291 millones de euros en ayudas directas a empresas y trabajadores autónomos por parte de la agencia española, la agencia tributaria, y 53 millones de euros en anticipos de ayudas por daños en viviendas y en seres y fallecimientos. Por tanto, lo que quiero decir es que estamos haciendo todo lo posible, se lo aseguro, a todos los ciudadanos de los municipios afectados para pagar el resto cuanto antes y para reconstruir infraestructuras, desplegar el escudo social, para paliar los daños causados al tejido social y, por supuesto, también al tejido económico valenciano.
Somos muy conscientes de que todo esto no es suficiente, de que aún queda mucho por hacer. Esto es también un diagnóstico que hemos compartido con los alcaldes y alcaldesas. Puede que el foco mediático se haya ido desplazando a otros asuntos, pero como dijimos desde el principio de esta crisis, el Gobierno de España no va a apartar la mirada de Valencia y el Gobierno de España va a estar junto con los valencianos y con las valencianas. He podido también constatar las preocupaciones de los alcaldes y alcaldesas sobre el impacto presupuestario que los gastos de emergencia, la reducción de ingresos en las cuentas municipales está teniendo sobre estos ayuntamientos. También, lógicamente, la preocupación por acelerar la reconstrucción de la línea C3 de cercanías o el estado de las redes de abastecimiento, de saneamiento, de depuración, en definitiva, del ciclo del agua y la reconstrucción de muchas infraestructuras y barrancos después de las primeras intervenciones de la emergencia. Bueno, tomamos buena nota de las demandas más inmediatas, de las necesidades más acuciantes, de lo que preocupa de manera directa y urgente a los vecinos y vecinas de estos municipios y vamos a actuar en consecuencia. Sé que aún hay muchas incertidumbres, dudas, somos conscientes de ello desde el Gobierno de España. Y por eso es tan importante dar respuesta a aquello que ya lo tiene y trabajar en encontrarla en aquello que aún no lo tiene. Nadie mejor que un alcalde y una alcaldesa conoce dónde están los cuellos de botella en las ayudas, dónde hay que priorizar, dónde hay que poner el foco para operar con la máxima eficacia y, en consecuencia, quiero de nuevo agradecer su tono y su posición constructiva para poder entendernos y poder ayudar conjuntamente en lo más importante que es la agilización de las ayudas. Y con esa vocación, hoy quiero anunciar públicamente dos nuevas medidas que hemos compartido en la reunión con los alcaldes y con las alcaldesas afectados. La primera de esas medidas es que el Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100%, repito, no vamos a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas. Estamos hablando de cerca de 100 centros administrativos, más o menos 45 escuelas infantiles, 58 bibliotecas, 55 polideportivos, 40 centros de día, 16 mercados y lonjas y muchas más infraestructuras dañadas como consecuencia de la Dana. En definitiva, cualquier instalación de servicios a la ciudadanía que están en manos de los ayuntamientos afectados van a contar con esta financiación del 100% a cargo de la Administración General del Estado. Hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo en esos centros municipales. Habíamos anunciado, como he dicho antes, que el Gobierno iba a financiar el 50% y vamos a hacer un esfuerzo adicional para que el Gobierno cubra el 100% de la reconstrucción de todas estas infraestructuras. Hemos cifrado todo este esfuerzo en 1.700 millones de euros. Se ha hecho un peritaje por parte de la empresa Traxa, 1.700 millones de euros de inversión necesaria que va a poner sobre la mesa el Gobierno de España, que vamos a movilizar desde el Gobierno de España para que los ciudadanos y ciudadanas no vuelvan a recuperar solo los servicios perdidos como consecuencia de la Dana, sino incluso ser mejorados esos servicios. Porque esa reconstrucción, pues evidentemente, además de hacerla de la mano de los ayuntamientos, tendremos que hacerlas más resilientes. Tendremos que adaptarnos a una realidad climática para que cuando vuelvan a someterse estos edificios, estos municipios, a fenómenos meteorológicos adversos, pues podamos tener una mayor resiliencia y, por tanto, una mayor seguridad a la hora de proteger a nuestros ciudadanos. En segundo lugar, la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como saben, ha recibido ya todas las solicitudes de los operadores y también de los ayuntamientos y el Gobierno de España vamos a anunciar, les quiero también anunciar, que se va a hacer cargo del 100% de los costes de reconstrucción de todo el ciclo del agua, es decir, las infraestructuras de abastecimiento, de saneamiento y de depuración de agua. Esta también era una de las preocupaciones más importantes que nos han trasladado los alcaldes y alcaldesas, también la delegada del Gobierno, y vamos a hacernos cargo también desde el Gobierno de España de esta reconstrucción.
Estamos hablando de una inversión total de 500 millones de euros que se unirían a esos 1.700 millones de euros a los cuales antes he hecho referencia, que van a cubrir íntegramente, como he dicho, los costes de actuación en el ciclo integral del agua en todos y cada uno de los municipios afectados. Bueno, hoy tenemos al otro lado para contarnos todos los detalles de una novela gráfica, un cómic donde se habla de nuestro pasado más reciente, cómo muchos niños y niñas menores tuvieron que dejar su hogar, Euskadi, en plena guerra civil para salvar sus vidas y buscar ese futuro. Memorias del exilio, los niños vascos del 37, es obra de, bueno, la autora, la investigadora Begoña Garrido. Begoña, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola Susana, Arratsaldeon. Un placer, gracias por estar en las tardes de Tele7 y bien acompañada por las ilustraciones de Óscar Gorroño. Óscar, buenas tardes. Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Qué tal? Hacéis, Begoña, Óscar, buen tándem, porque estamos hablando de esta novela gráfica de Memorias del exilio, que es, bueno, como Begoña, por decir, a modo de cómic, que se cuenta con rigor histórico, con testimonios que ha recogido también durante tiempo lo que ha ocurrido, como nos decimos, en nuestro pasado reciente. Son testimonios reales de esos niños de la guerra, ¿no? De esos menores que tuvieron que dejar Euskadi para salvar sus vidas, se refugiaron en Francia, sobre todo Inglaterra, la Unión Soviética en su momento, para, bueno, pues poder luego dar testimonio y poder en esas entrevistas, Begoña, contar su historia. Pero antes, Óscar y Begoña, si os parece, Begoña, ¿cómo surge esta idea de, a través de un cómic, contar un hecho histórico, un acontecimiento, como decimos, que marcó la vida de muchas personas? Yo tenía mucho material de las entrevistas que había hecho previamente para mi tesis y, claro, con todas esas entrevistas, el tema del exilio, aunque eran entrevistas abiertas, era un tema recurrente porque emocionalmente había tenido un impacto pues muy fuerte, ¿no?, en las vidas de esos niños al tener que dejar a sus familias, sus hogares. Y entonces, claro, con ese material yo creía que hacer un libro de historia al uso iba a ser muy, muy difícil para acercarse a la gente, ¿no? Que iba a ser mucho más apetecible un formato gráfico como el cómic. Me pareció que tenía que ser, debido al número de familias afectadas vascas durante esa época y por el exilio, que tenía que ser de carácter divulgativo para que todo el mundo pudiese acercarse a estas historias. Fíjate, todos esos testimonios, Begoña, que realizaste, imagino que también, pues bueno, a una autora como investigadora también marcan, ¿no? Porque fueron todas esas entrevistas de personas que vivieron ese exilio, vivieron, ¿no?, el dejar a sus familias, dejar toda su vida, algunas, que no sé si lo habrás escuchado en esas entrevistas, bueno, se volvieron a reencontrar y quizá otras no, ¿no, Begoña? Sí, aunque yo realicé entrevistas en Vizcaya, sí que es verdad que al ser en Vizcaya eran las personas que habían vuelto. Pero bueno, esto al final empieza con una financiación que viene desde Reino Unido para una tesis, y en Reino Unido, por ejemplo, hay una asociación de los niños vascos del 37 y claro, los descendientes que mantienen viva esa asociación son los descendientes de aquellos que no volvieron. Entonces, claro, hay muchas historias pues de vidas que cambian completamente por el exilio, ¿no? Porque no volvieron aquí nunca. Bueno, y algunos que vuelven, Begoña, y se reencuentran con familias, pero claro, no sé, estamos hablando de miles, ¿no? Además, niños y niñas que algunos a Francia, como decimos, Reino Unido, a la URSS, es más, ¿no? O sea, se fueron repartiendo, algunos, la mayoría, algunos regresaron, otros, como comentas, no, pero cuando regresaban luego, ¿se encontraban con sus familias? ¿O hay casos de que regresaban aquí a Euskadi, pero se les perdía la pista? No sé, pregunto por desconocimiento total. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en una de las entrevistas, el padre estaba desaparecido porque estaba escondido, porque le estaban buscando, había participado aquí creo que en el batallón Vizcaigana, entonces estaba en casa de un familiar escondido, estaba la madre sola y cuando llegaron los niños, la madre pues no fue avisada, le reclamó un tío, no le reclamó la madre, porque claro, también en esa época es importante recordar que el analfabetismo, y sobre todo en mujeres, era muy alto. Entonces, para redactar
pues eso, unas cartas y hacer gestiones como pedir la repatriación a otro país, aunque fuese aquí mediante algún programa, ¿no? Era complicado para muchas mujeres que no sabían leer o escribir. Y entonces, bueno, de hecho el cómic narra una historia en la que es cierta, es basada en una entrevista, que llegan los niños y que ese mismo momento en el que llegan no son recibidos por nadie de la familia, y que aquí un colegio que lo regentaban monjas dejan que los niños se queden esa noche en el colegio hasta que los padres son informados y pueden ir a buscarles. Claro, es que por eso, es que son historias de, bueno, pues de una situación, un hecho que vivimos hace unos cuantos años y que no puede caer en el olvido, de ahí la importancia también de recordar y de contar, y que de las nuevas generaciones también sepan lo que vivieron esas familias, estos menores. En este caso son 3 los relatos que presenta este cómic, Óscar, Inés Soledad, como comentábamos, ¿no? La manera de presentar, ¿no? A través del cómic, con imagen, con tus dibujos, precisamente para que llegue a todas las generaciones, es decir, a gente, bueno, pues adulta que igual quizá, ¿no?, vivió también, ¿no?, esa situación o que conoce, pero también a esas jóvenes generaciones muy jovencitas que no habían ni nacido, evidentemente, o les suena un poco así como muy de lejos, pero que se empapen de lo que ocurrió a través del cómic, que es, yo creo que un género muy atractivo también para los jóvenes de hoy en día. Efectivamente, era una de las voluntades y un poquito en lo que nos centramos, ¿no? La historia era necesario visibilizarla porque al final, bueno, creo que es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, pero si queríamos llegar a una nueva generación a la que esto del exilio le suena más a las noticias de hoy en día, le puede sonar más a Ucrania, le puede sonar más a otros conflictos de hoy en día, pero que tristemente, pues bueno, nuestro exilio ha sido muy reciente y sin embargo, pues bueno, para estas generaciones les pilla un poquito lejano, ¿no? Entonces, el cómic cumplía esa función y además nos permitía potenciar la parte emocional y acompañarla con dibujos, acompañarla con escenas, con lugares emblemáticos que pertenecen también, bueno, pues a nuestra cultura, a nuestras ciudades, y hacerla más accesible, ¿no? Al que le había tocado vivirla o a la hija de aquel que había tenido que vivir un exilio, la historia le iba a llegar, pero sí que la parte gráfica nos servía un poquitín para reforzar ese puente generacional y para hacerla, pues bueno, atractiva a, digamos, el público en general. Óscar, para ti ha sido un reto, ¿no?, contar ese viaje, como comentas, emocional, un viaje, sí, de desarraigo, de tristeza, pero también de esperanza, ¿no?, con esa vuelta. ¿Cómo ha sido también esa colaboración? No sé si es la primera vez que colaboráis, Óscar, Begoña y tú. ¿Cómo ha sido, ¿no?, cuando te plantea la idea el poder transmitir todas esas emociones, ¿no?, de tristeza, de dejar tu familia, dejar tu país, intentar adaptarte, ¿no? En Francia y en Inglaterra estuvieron con familias, en la URSS, en la Unión Soviética fue el Estado el que se encargó de ellos, todo lo que vivieron. ¿Cómo ha sido también para ti como dibujante? No sé si habéis hecho algo similar de estas características, ¿no?, tan con esta carga, ¿no?, tan sentimental. Bueno, ha sido la primera vez que hemos trabajado juntos y ha sido muy bonito el vivir el proceso de también compatibilizar, ¿no? De hacer, como bien decías, ¿no?, mantener ese rigor histórico, respetarlo mucho, buscar fuentes a nivel de gráfico y por otra parte hacerlo también, estructurarlo a través de las emociones. Creo que es un elemento diferenciador de este cómic porque cada capítulo es una emoción. Empieza con miedo, luego incertidumbre, esperanza, emociones que hemos visto que de una manera se repetían, ¿no?, de una manera recurrente en casi todas las entrevistas y bueno, son 3 historias que se entremezclan y hace universal esos sentimientos, esa especie de montaña rusa por la que iban pasando, ¿no?, cada niño y que al final, pues bueno, que es común para todos. Era la primera vez que trabajamos juntos. Hemos buscado también nuestra manera de funcionar conjunta, el cómo hacer todos esos testimonios que ha ido recopilando Begoña, el cómo convertirlos en imagen y en cómo convertirlos en pues bueno, arte secuencial, lo que viene a ser un cómic.
Y bueno, ha sido muy bonito como dibujante el hecho de la labor de documentación y a la vez, como bien dices, es como el tener esa responsabilidad de llevarlo a un ámbito gráfico que tenga ese carácter histórico y a la vez que sea como muy empático, ¿no? Que nos haga entrar y que nos haga sentirnos identificados con cada una de las personas que vivió el exilio. Sí, porque en este caso, ¿no? Todas las personas, pero en este caso representadas, Begoña, en estos 3 relatos, 3 menores, ¿cuáles son sus historias? ¿Cuáles son, vamos a decir, los protagonistas que representan esos miles y miles de niños y niñas en el exilio? Pues había que escoger un poco unas historias que fuesen un poquito diferentes para que más personas pudiesen sentirse identificadas. Entonces, una de las protagonistas es Lucía, que con 12 años va con su hermano a la antigua URSS y allí son acogidos en las casas escuela. Luego, por otra parte, está Antonio, que es un niño de 11 años que va con su hermana a Inglaterra. Y allí, como el gobierno no financia la estancia de los niños, simplemente dieron apoyo logístico para poder evacuarles sin ser bombardeados. Y cuando llegaron a Inglaterra tenían unas colonias provisionales, estuvieron viviendo en una especie de tiendas de campañas grandes al comienzo, luego habilitaron unas casas, pero todo fue a través de dinero de voluntarios. Y posteriormente ya en el año 39 empezaron las repatriaciones. Una vez terminó la guerra, empezaron a repatriarles, y los que no eran repatriados porque los padres no estaban desaparecidos o en Francia o lo que fuese, pues esos niños ya iban con familias de acogida, lo que al principio no se había planteado porque querían como tener un mayor control sobre la educación y la estancia de esos niños, y al principio no se planteó. Bueno, pues ya en el año 39, como vieron que la cosa se alargaba, ya estuvieron también en familias. Y luego el último caso, también será el caso de muchas familias, son mujeres jóvenes, la protagonista se llama Martina, tiene 17 años, y claro, en ese caso, las mujeres de cualquier edad podían huir de la guerra. Lo que pasa que por edad no entraban en los programas infantiles del gobierno. Entonces huye Martina junto a sus 2 hermanas mayores, pero que también son, pues más o menos adolescentes, junto con su madre y un hermano que tenían pequeñito. Y entonces se van a Francia un poco a buscar suerte, a ver si tienen, pues bueno, la suerte que tuvieron, ¿no? De que una familia les acogiera a los 5, o sea, que fueron a la aventura. Fíjate, Begoña, es un ejemplo, ¿no? Esta novela gráfica, este cómic, y tan de plena, vamos a decir, actualidad, ¿sí? Porque estamos viendo como en el mundo actual, y esto es un ejemplo, por eso decimos que esta novela, este cómic es súper recomendable para gente de todas las edades, como decimos, gente que lo vivió, gente que no había ni nacido ni estaba en proyecto, gente que le faltaban 30, 40 años todavía para nacer, para que sepan lo que ocurrió, porque a día de hoy, en 2025, seguimos con un mundo en conflicto, con personas migradas, con personas que tienen que dejar su hogar, que tienen que escapar de la guerra, que tienen que escapar de las bombas. Es decir, Begoña, yo creo que es un ejemplo de cómo nosotros también tuvimos que salir fuera para sobrevivir, para ser un poco conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí, yo también lo veo así, que es algo que nos sirve para concienciar a los más jóvenes de que muchas veces, pues cuando oímos quejas sobre la integración de gente inmigrante o lo que sea, el pensar, vamos a ver, pero si nuestros abuelos han sido los primeros que tuvieron que salir de aquí, y luego no solamente durante el exilio, ¿no? Sino durante la etapa del franquismo también hubo muchísima emigración para buscar unas mejores condiciones de vida o una mayor libertad en otros países europeos, ¿no? Como por ejemplo Alemania, que fue un país también que posteriormente era en otro contexto, pero acogió trabajadores. Es para que los niños también sepan qué es un refugiado, ¿no? Y en este caso, y que han sido muy generosos y muy solidarios con nosotros, con nuestros abuelos, y nosotros, es que esta parte del exilio forma parte de nuestra identidad. Entonces, que también tenemos que ser solidarios con otras personas cuando se encuentren en una situación tan vulnerable.
Begoña, en esas entrevistas, ¿no? Todos esos testimonios, ¿no?, que recogiste para luego crear Memorias del Exilio, los niños vascos del 37, vistes, ¿no? Te comentaron cómo esos años que estuvieron fuera de aquí de Euskadi les han marcado. Es decir, estamos hablando de menores, ¿no?, en la etapa de pleno desarrollo, cómo les ha marcado. Como buena experiencia en ese caso, como decimos, también es un canto a la esperanza, ojo, pero les marcó, te han comentado, ¿no?, esa situación de cómo eso les ha marcado también como personas. Yo creo que les hizo como más fuertes y ser, pues eso, ¿no?, tener una capacidad de adaptación increíble. También es verdad que influyó negativamente, sobre todo en los casos en los que fueron los niños solos, por desgracia, influyó de forma negativa en la relación posterior que tuvieron con su familia, porque fue separarse sobre todo de la figura de la madre de forma muy repentina, temprana, y son cosas que como luego tampoco las hablaban mucho, no las han podido gestionar hasta su edad adulta. Pero por otra parte, lo que también han recalcado, que al estar fuera y aprender un idioma distinto en unos años en los que aquí no se estudiaba idiomas extranjeros, eso les permitió tener un trabajo mejor. Adaptarse, como comentas, a situaciones, a madurar a pasos de gigante, ¿no?, de manera acelerada, en lugar de ser niños, que tendrían que ser niños, y no sufrir una guerra, ni bombardeos, ni pérdidas, les hizo madurar, que duda cabe, pues, porque no quedaba otra. Óscar, Begoña, Óscar, en este caso, lo habéis presentado hace muy poquito en el Centro Cultural Clara Campoamor, aquí en Baracaldo. ¿Cómo fue la presentación? Me imagino que ahí se veían los ejemplares y la presentación bien, ¿no? Hubo apoyo también, ¿no? Y no fue casualidad, porque Baracaldo, pues, es uno de los municipios además también más luchadores y más reivindicativos. ¿Cómo fue la presentación? ¿Óscar? Bueno, Begoña, vale, que queráis, sí. Bueno, la presentación estuvo muy bien, porque vino también gente y habló, o sea, gente que lo había sufrido en su propia familia, y bueno, y después de hablar desde el punto de vista, porque la presentación fue en colaboración con una psicóloga, Nora San Sebastián, y entonces unimos la parte de memoria histórica, por qué la necesidad de memoria histórica, justificada desde el punto de vista de la psicología, del trauma que pudo ocasionar esa separación en los niños, y cómo, afectando a tantísimas personas en el País Vasco, al final es un trauma colectivo que tenemos que resolver de forma colectiva, ¿no?, en la comunidad. Y fue interesante porque hubo una señora de más de 90 años que le trajo su hijo, y ella quería participar porque había ido en el barco Habana a Bélgica con sus hermanos y quería participar. Estuvo interesante porque fue muy participativa. Óscar, ¿sigues ahí? Óscar, ¿tienes el cómic por ahí cerca? Pues ahora mismo no, me pillas fuera de contexto, pero bueno. Begoña, tú tampoco, ¿no? No lo tenéis para mostrar, me refiero. Sí. ¡Ay, muéstralo, Begoña! Porque... vale, abre un poquito, mientras... ahí está. A ver, vemos, por preguntar, mientras... Bueno, les vuelvo locos a mis compañeros, porque está ahora, claro, estáis en sitios diferentes. Ahí vemos, Óscar, vemos color. Es decir, era algo que te quería preguntar también, además de bien trabajados los dibujos, pero hay color. También no sé si blanco y negro, pero ¿cuál es un poquito los colores que acompañan a este cómic? Vemos que hay tanto blanco y negro como color, porque es una licencia como los dibujantes para quizá mostrar esas diferentes situaciones, ¿no? Sí, una de las cosas que tiene el cómic es que cada historia tiene un ambiente distinto, ¿no? Porque, como decía Begoña, no es lo mismo el llegar a un país y encontrarte con que tienes que dormir en el suelo en una tienda de campaña sin saber cuál va a ser tu futuro inmediato, que el caso de otros que, bueno, que se vieron acogidos por una familia y, pues bueno, vivieron unas situaciones un poquito más agradecidas. Entonces, cada historia respira un poquito, hemos intentado transmitir esa atmósfera, ¿no? Y hemos intentado, pues bueno, vincular un poquitín el dibujo que acompaña a cada niño y los colores que crean atmósfera dentro de cada historia.
ha sido muy bonito el hecho de intentar generar esa historia o intentar generar ese ritmo narrativo a través de las emociones, ¿no? Que yo creo bueno, que en el caso de los cómics, en casi todos se suele enfatizar esa parte, ¿no? de la emoción, y en este caso, pues bueno, ha sido muy bonito. No solo las emociones que vivía cada niño, sino también la sensación de gratitud o el sentimiento de gratitud hacia el país y hacia sobre todo la familia que les acogió, que es algo que vemos que se repite una y otra vez en cada uno de los casos de los niños exiliados, y bueno, que creo que está bien también el poner énfasis, ¿no? El poner el acento en que, bueno, en que pese a los conflictos que tristemente siguen hoy en día, pues bueno, a la labor de los voluntarios, a la labor de esas familias que, bueno, que sin esperar nada a cambio deciden dar ese paso adelante, ¿no? Y bueno, y echar un cable a los más necesitados, a las mujeres y a los niños bueno, que han tenido que huir y dejarlo todo. Antes de despedirnos, Begoña, Óscar, ¿dónde podemos encontrar el cómic? ¿Cómo está siendo la distribución? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el cómic lo podéis adquirir en cualquiera de las tiendas Elcar. Elcar nos distribuye, está teniendo una acogida excepcional, y además de tener una buena acogida, que es de agradecer también por parte nuestra, por parte de los autores, el hecho de que mucha gente que lo lee y viene a darnos el feedback y a darnos la enhorabuena, porque, bueno, como decía Begoña, muchas veces esas familias es un tema que, bueno, que ha quedado ahí, que está a veces un poco enquistado, o que, bueno, pues se ha silenciado un poquitín, pues porque no ha sido, digamos, dentro de nuestra historia algo recordable o algo bonito, ¿no? Entonces, bueno, está sirviendo también para reactivar un poquitín el diálogo y para recuperar esa memoria. Lo podemos encontrar también en varias tiendas de San Ignacio, que en nuestro barrio, donde, pues bueno, casi todos los pequeños comercios nos han apoyado un montón, librerías como Guimerá, como Etxean, como Binario, en el Estudio Artenea, en el cual imparto clases, que es un centro una academia de dibujo y pintura, también lo podéis adquirir, y bueno, y en general, como he dicho antes, pues en cualquier punto de venta de Elcar. Bueno, Atenea, que por cierto está concretamente en Sarrico, ¿no? Sí. Vale, es que la conozco, mis suegros viven enfrente, o sea, cerquita, vamos. Por eso digo que, a ver, que sí, que Sani es Sani, pero Sarrico es Sarrico también, hay que reivindicar el barrio que además conozco el centro. Óscar, Begoña, pues que no sé, la tirada, podemos decir, ¿cuántos ejemplares tenéis, sabéis más o menos el número? Sí, al principio sacamos 2000. Porque empezamos también con el Asoka de Durango y había que tener bastante stock también para Elcar, que lo distribuye también fuera de Euskadi. Pues oye, vamos, bueno, se van a agotar, ya lo digo yo, que va a haber que hacer más tiradas, así que nada, sí, pues ojalá. A ponerse a ello. Begoña, Óscar, es que ricasco, un besito enorme, gracias por compartir bueno, pues esta charla tan agradable, gracias por este maravilloso cómic, por este recorrido, ¿no? Por nuestro pasado, como decimos, más reciente, y además con tanto talento, con el rigor histórico y con también, por supuesto, con esa sensibilidad de Begoña y con los dibujos de Óscar. Es que ricasco a los dos, un placer, un besito. Vale, muchas gracias, Susana. Gracias, es que ricasco. Bueno, continuamos con más temas. Ayer se inauguraba Fitur, la feria de turismo más importante, no solamente a nivel nacional, sino internacional. La inauguraban los reyes, Felipe VI y doña Leticia, y no podía faltar Euskadi, por supuesto, con una campaña muy potente para recordarnos que todos somos turistas y fomentar la convivencia entre turismo y ciudadanía. También Euskadi destaca en Fitur, bueno, pues como se destaca como referente de turismo sostenible y convivencia. El stand cuenta este año con un diseño inspirado en la chalaparta, símbolo de unión y armonía, y el espacio refleja la riqueza cultural y natural del territorio, consolidando a nuestro país como un destino turístico comprometido, como decimos, con la sostenibilidad, la calidad y la innovación. Vamos a escuchar las palabras de quien si no, el consejero de Turismo, Javier Hurtado, de nuevo dando el pistoletazo de salida, que hasta el domingo pues tiene esta feria a nivel internacional más importante, Fitur. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos y de haber llegado aquí juntos. En este stand de Fitur
que es un reflejo de Euskadi, nuestro hogar estos días, somos muestra de esos cientos de miles de personas. Este stand, que simula una gran chalaparta bajo la que nos encontramos, busca simbolizar justamente esa unión. Cada una de sus tablas, de sus piezas, individualmente no producen música, pero unidas pueden crear, como acabamos de ver, una de las mejores melodías. Esa es nuestra Euskadi, una Euskadi plural, acogedora, que aúna tradición y modernidad, como este stand y esta chalaparta. Y la que hemos desarrollado también un modelo de turismo sostenible y equilibrado, que contribuya a mejorar sobre todo nuestro bienestar. Esto es lo que somos. ¿Y de dónde venimos? Pues como decía, venimos de haber dejado atrás una pandemia y de haber demostrado la fortaleza y la resiliencia de nuestros profesionales y sobre todo de nuestras empresas. Hemos vivido en 2024 el mejor año del turismo en Euskadi, tras un 2023 en el que tuvimos datos históricos. Y no lo digo desde un punto de vista exclusivamente cuantitativo. En 2024 hemos crecido de forma moderada y sostenida, un 3,6% respecto a 2023, y hemos alcanzado los 4,7 millones de turistas. Pero como decía, lo más importante es cómo un crecimiento de en torno al 5% fuera de los meses de verano y un 1% en los meses de verano. Y algo muy importante es que vemos los frutos de la promoción en el turismo internacional. Hemos crecido un 7% en turistas internacionales frente a un 0,7% en turistas nacionales. Y por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia, durante 5 meses seguidos hemos recibido de mayo a septiembre más visitas internacionales que nacionales. Y esto para Euskadi significa reforzar la desestacionalización, el movimiento de flujos por todo el territorio y también el alargamiento de la estancia. Pero no quiero parecer complaciente, somos realistas y sabemos que siempre hay que seguir mejorando, y así lo hacemos. Estamos apreciando en los últimos tiempos un cambio de paradigma en la percepción ciudadana en torno al turismo y queremos mostrar a la ciudadanía nuestro modelo es el que apostamos, el de la sostenibilidad y sobre todo el de la convivencia, pero defendiéndolo no solo con palabras, sino con hechos y con datos. En Euskadi llevamos mucho tiempo impulsando unas políticas turísticas que tengan en cuenta el bienestar de todos, los agentes, los visitantes, pero también del otro agente indispensable, las personas que viven en Euskadi y su convivencia con quienes nos visitan. Y que esto no es algo nuevo a lo que nos sumemos, sino es algo que le llevamos en nuestras políticas turísticas, en nuestro ADN desde hace muchos años. Queremos una Euskadi que pueda ser disfrutada por quienes nos visitan, sí, pero sobre todo por los que la habitan. Por eso, esta noche estáis todos invitados a una nueva presentación de la campaña Turismo Maitea. En este stand de Fitur vamos a conjugar ese trabajo y esa nueva presentación para seguir todos al unísono en esa política. Y si alguien es clave para seguir consolidando este modelo, ese sois vosotros y vosotras, nuestro sector, y vuestro firme compromiso con el modelo y con la sostenibilidad. Euskadi, como sabéis, ha sido pionera en la implantación del Código Ético del Turismo, avalado por ONU Turismo y que cuenta ya con más de 800 empresas adheridas. Y como sabéis, la adhesión no es una simple firma, sino que supone una formación conjunta y continua, una evaluación y auditoría que garantiza la calidad del proyecto, como bien sabéis, muchos de los que estáis aquí presentes. Así, el Código Ético va a ser protagonista porque quienes lo firmáis sois también los protagonistas. Y termino ya. Una vez reflexionado sobre quiénes somos y dónde venimos, es momento de hablar o de definir a dónde vamos. Desde luego, vamos a seguir trabajando y a redoblar esfuerzos juntos para impulsar y mejorar nuestro modelo de turismo sostenible. En Euskadi hemos hecho los deberes en materia de turismo, pero como he dicho antes, somos conscientes de que hay que seguir avanzando y mejorando. Para ello, es fundamental contar con una nueva legislación actualizada y moderna, que se adapte a los nuevos retos y por ello vamos a presentar un proyecto de una nueva ley de turismo antes de que finalice este año 2025. Una nueva ley que dé respuesta a las nuevas necesidades actuales y a los nuevos marcos normativos, siempre con el consenso con el sector y buscando el mayor trabajo y consenso con todas las fuerzas políticas. Y además estamos trabajando ya en el desarrollo de una propuesta para un impuesto a las estancias turísticas en Euskadi.
porque lo tenemos claro, quien venga a disfrutar de Euskadi tiene que también contribuir a mejorarla. Queremos legislar pensando en un futuro a largo plazo, juntos, buscando mejorar y reforzar nuestro sector turístico, nuestro territorio, nuestras comarcas, nuestros municipios, nuestros recursos y nuestro modelo. Como veis, nos esperan grandes retos y vamos a dar respuestas sólidas. No va a ser un camino fácil, pero si me permiten, vuelvo a acudir a Sinesio Total y al título de ese disco, de esa canción, que decía, y algo que repito mucho a mi equipo, ante todo, mucha calma. Nos esforzaremos, mejoraremos, pero siempre con la calma que nos da tener un modelo claro y definido y, sobre todo, un sector tan profesional como el que hoy está aquí reunido. Porque debemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado y del que tenemos que afrontar. Este stand es el símbolo de lo que es la propia Euskadi, un territorio con una oferta de calidad, rica, variada, que plasmamos también bajo el paraguas del Gran Tour, Euskadi Basque Country. Todos conocéis nuestro Gran Tour, que es un viaje de 8 etapas por Euskadi, en el que se pueden experimentar experiencias relacionadas con ecoturismo, cicloturismo, turismo industrial, turismo familiar, gastronómico y todo el resto de nuestra oferta. Y con el Gran Tour, Euskadi refuerza la estrategia de turismo sostenible que fomenta, como ya he dicho, la desestacionalización y el movimiento de flujos por todo el territorio. Por tanto, termino ya, disfrutemos de este stand que, como veis, aúna modernidad y tradición en el marco de esta chalaparta gigante que nos acoge, y disfrutemos todos de esta Euskadi plural, diversa y respetuosa, que está abierta a todos los que nos quieran visitar. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Bueno, y tenemos una cita que tenemos que marcar sí o sí en el calendario. Próximo 8 de febrero a las 8 de la tarde en la Sala BBK de Bilbao tenemos una cita con la música, con los artistas vascos y con la solidaridad. El Elkartasun Kontzertua es esta gran cita, esta gran fiesta de la música y una fiesta solidaria, porque lo que se recaude va a ir para nuestra querida asociación, la Cuadri del Hospi. ¿Quién tiene la culpa un poquito de todo esto? Pues sí, está detrás Akerbelch. Damos la bienvenida a Joncas Bo de Akerbelch. Jon Castañeda, buenas tardes, Arratsaldeon. Aupa, Arratsaldeon, ¿qué tal? Bueno, Joncas, ¿cómo surge un poquito esta iniciativa? Ya no solamente vosotros como grupo, organizando, dando vuestro arte, ¿no? Ofreciendo vuestro arte para ayudar, ¿no? A estos aitas y amas que, bueno, pues están pasando esos momentos tan complicados, ¿no? Con sus hijos e hijas menores que están pasando, ¿no? Ese proceso oncológico, que piden más investigación, que piden, pues esas mejoras también en el tema, por ejemplo, pues bueno, de adaptar, ¿no? Las salas de espera, también el Hospital de Cruces, que también reivindican y también nos informan de cómo hacer esa donación de médula, es decir, hacen un montón de cosas y lo hacen además desde el corazón. Y para echaros una mano, Joncas, ¿cómo surge este concierto donde además de vosotros, hoy os habéis reunido de una cuadri, no solamente la Cuadri de los Pis, sino una cuadri de artistas muy potente, ¿no? Sí, eso es. Pues surge un poco de muchas casualidades. Nosotros hace un año justo hicimos un concierto grande en Durango que también era para recaudar fondos contra el cáncer, pero ya más en general, ¿no? Y nos gustó mucho todo eso que se creó ese día, ¿no? Y teníamos como en mente el querer hacer algo así, intentar volver a hacer una fiesta así. Lo que pasa que sí que es verdad que era muy difícil porque, claro, decíamos, se tienen que dar mogollón de combinación de factores. Y sí que empezamos el año pasado ya con esa idea de intentar volver a repetir eso que habíamos vivido. Y resulta que en mayo la Cuadri del Hospi organizó su fiesta, que suele hacer cada 2 años, la hizo en Durango y nos invitó a tocar. Y ahí les conocimos. Bueno, yo ya conocía un poco porque una amiga de mi pueblo está ahí en la Cuadri del Hospi, conocía, pero tampoco tanto, ¿no? Y entonces les conocimos en Durango, estuvimos súper a gusto y cuando acabamos el concierto vimos todo lo que hacían, la capacidad que tenían y dijimos, tenemos que hacer algo con ellos, y el mismo día les dijimos, vamos a ir hablando porque tenemos que hacer como algún concierto o algo especial, y empezó todo ese día, ¿no? En mayo, y
estaba como ahí, barajamos distintas ideas, distintos sitios, porque sí que necesitábamos una sala o un sitio donde poder hacerlo. Y en la ecuación se metió la fundación de la BBK, que nos dejó la sala BBK, bueno, aparte de que también cubre, pues eso, todos los gastos que crea el concierto, ¿no? Y empezó a crecer y de repente dices, wow, se ha convertido en todo esto que tampoco esperábamos, porque fue un poco, vamos a hacer algo para aportar y al final se ha convertido en todo esto que es bastante grande y así como, wow, qué guay, ¿no? Pero no sabíamos a dónde nos iba a llevar y qué bien, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? O sea, bueno, se ha convertido en un festival, Yoncas, porque fíjate, estamos hablando de que van a estar, ¿no? Desde Ingot, la banda de rock de Itziar Ituño, desde Mikel Urdangarín, Pasión Vega, va a estar también, Yogurina Borova, Aitor Gorzabel de Sutagar, Johnny de Caótico, Iñaki Ortiz de Villalba de Betagarri, es decir, a ver, que Agustín, Agus Varianderan de Corronchi, más, porque es que son tantos nombres que la verdad es que estamos hablando ya de un macrofestival, ¿no? Fíjate, de una cosita de, vamos nosotros, tomamos en la sala BBK con algún amigo, algún grupo que quiera colaborar, a de repente tantos artistazos de diferentes, además, géneros, diferentes palos, que quieren aportar su granito de arena, ¿no? Eso es, o sea, fue un poco, empezamos con, dijimos, vale, la sala BBK, y dijimos, pues vamos a ver quién se animaría a venir, porque si tenemos alguna colaboración, y nos pusimos a llamar un poco a la gente que conocíamos, y también intentamos, pues por ejemplo, ¿no? Como es el caso de Pasión Vega, ¿no? Dijimos, vamos a lanzarlo, y teníamos también algún contacto que nos unía, y dijimos, vamos a lanzárselo y a ver si se animan también, y claro, al final se han animado 11, más Ingot también, y Chiar y su banda y todo eso, y al final decimos, guau, qué cosa más grande nos ha quedado, ¿no? O sea que estamos súper contentos y es algo que como romería no te imaginas que puedes llegar a hacer, entonces es como, guau. No sé, lo presentábamos antes de ayer, ¿no? El martes, y era como, porque hasta el momento no era consciente y el martes ya dije, wow, pues es grande, esto al final es grande. Fíjate, Yoncas, que como comentas, ¿no? En la presentación del martes, junto, ¿no? con parte de los artistas, ¿no? Que vais a estar ese 8 de febrero, estaba también mi tocallita, Susana del Amo, una de las fundadoras de la Cuadrilla de los Pica, está en muchas ocasiones aquí, y decía, ¿no? que estos eventos son fundamentales ya no solamente en el tema de, recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, para el tema de la humanización, sociabilización, ¿no? vamos a decir, ¿no? de los diferentes espacios, ¿no? Donde tienen que estar muchas veces los menores y las familias, sino también para concienciar, para seguir hablando del cáncer infantil, para incluso, ¿no? Hablar de esa necesidad de donación de médula ósea, es decir, hablaba de ese doble objetivo, ¿no? Además del recaudatorio, que es importante, ¿no? Para una asociación como la Cuadrilospi de Aitas Llamas, al final son anónimos, pero también a modo de divulgación, ¿no? De apoyo también social. Sí, es que hoy tú oyes hablar a Susana y dices, wow, no sé, yo ese día dije, ay, ama, es que ¿cuánto trabajo hacen? Y encima, justo este concierto y todo el dinero que vaya para este concierto, también del merchandising que vendamos, de todo lo que se consuma en la barra, o sea, absolutamente todo. Y están intentando hacer ahora, es el nuevo proyecto que van a hacer, que es un gimnasio para los niños, para que, claro, ella nos explicaba, ¿no? Un gimnasio no es para que se pongan cachas ni nada de eso, es para que cuando están en ese proceso oncológico, pues eso, puedan ir al baño solos o cosas así. Y la escuchas hablar y que es también lo que queremos, ¿no? Luego en el concierto que habrá una parte en la que ella hable y en la que salgan, porque también van a venir los niños de la Cuadrilla del Hospi, también van a venir a verlo, para que sea también para esa familia, para esas familias, que sea como una vía de escape y un esto de, joder, mira qué bonito, ¿no? Y que hemos conseguido esto y que estamos haciendo esto y que te olvides un poco y también, lo dicho, para concienciar, porque es que una vez que escuchas a Susana, que te habrá pasado a ti también. Sí. Es que te abre, o sea,
sí estás, que igual todo el mundo dice, ¿no? Tienes como la conciencia y tal y no sé qué, pero es que la escuchas hablar y dices, es que, wow, ¿sabes? O sea, dices, es que ¿cómo no voy a ayudar, ¿sabes? Entonces es un poco lo que buscamos y eso ha sido, el martes presentamos y ya se han vendido todas las entradas. ¿Os ha sido? Sí. O sea, que ya no... Yoncas, ya no hay entradas ya. Se han agotado. No, hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Anda. Qué buena noticia. Qué buena noticia. ¿Sí? Te iba a decir, mira, casi me he salido de qué pena, pero te iba a decir, no, al contrario, qué buena noticia. O sea, estar hablando de que se han vendido todas las entradas, que no hay ya ninguna, porque eso quiere decir que va a haber lleno absoluto y que se va a recaudar mucho dinero, aparte del merchandising, de la barra y demás, para la cuadra y del hospice. Es decir, noticia súper importante y un chute también de energía para ellos, para la cuadra y el hospice, también para vosotros, viendo bueno, la buena acogida que ha tenido, ¿no?, cuando se presentó el martes. Sí. Sí, y ahora andamos, claro, diciendo, pues igual, no sé cómo andan esas gestiones, pero igual hay que hacer otro. Igual hay que hacer uno en Baracaldo, Yoncas. Pues, bueno, en Baracaldo ya fliparía. En Baracaldo hay salas muy, muy grandes. Es que la primera idea iba por ahí. Lo que pasa que dijimos, a ver si nos venimos muy arriba y luego qué, porque ellos también habían hecho... Anteriormente hace 4 años hicieron la fiesta de la cuadra de los Pi, la hicieron en Baracaldo y todo eso. Y pues sí. Pues estamos ahora, hoy a la mañana, hemos sabido esto y pues moviendo un poco a ver si se puede hacer un día antes o sea, intentar hacer el mismo concierto con invitados parecidos o algo así. Entonces andamos como en esto y va, súper contentos porque también cuando haces algo así siempre te da miedo, que dices, a ver si luego no va a venir nadie, ¿no? Pero bueno, también, a ver, con los invitados que teníamos decíamos... Hombre, éxito asegurado, además de Aker Belche y todo el resto, ¿no?, del elenco, como decimos, bueno, el grupo de Cherituño, Ingot, Mikel Urdangarín, Pasión Vega y demás, etc. Ese 8 de febrero nos vais contando, ¿vale? Estamos en contacto, Yoncas, si ampliáis alguna fecha, añadís alguna fecha, como comentas, el día antes o demás, nos lo comentáis para poder dar aquí voz y poder comentarlo, para que también vuelva a ser un éxito y recaudar todo y más para la cuadri del Hospi y además poder disfrutaros, que eso ya es también un regalo. Yoncas, es que ricasco, gracias por hacer una paradita, que te hemos pillado ahí y por siempre ser tan amable, la verdad, artistazos. Un besito, es que ricasco. Pues ricasco a vosotros. Un beso. Agur. Bueno, y Vizcaya acoge uno de los mayores eventos del panorama internacional relacionados con la promoción y la tecnología, con los juegos, con los videojuegos. Vizcaya es una de las sedes de la Global Game Jam. 3 días de creatividad y desarrollo, como decimos, de videojuegos para en 48 horas, pues bueno, poder crear... como decimos, el mejor videojuego de manera simultánea en hasta 100 países del mundo. Para contarnos todos los detalles tenemos a Micaela Casaubon, estudiante y participante también de esta iniciativa. Micaela, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Susana, un gusto. Micaela, un placer. Micaela Casaubon, lo he dicho bien, ¿verdad? Que no quiero... Sí, efectivamente, está perfecto. Además, estudiante argentina, ¿verdad, Micaela? No sé cuánto tiempo llevas aquí en Vizcaya, Micaela. Unos 3 añitos, pero sí, estudio acá y vivo acá, también con mi familia. Oye, Micaela, cuéntanos, porque estamos hablando de un reto. 100 países participan de manera simultánea, de manera, o sea, es decir, me imagino, ¿no?, a nivel, ¿no?, global, luego también presencial, de Vizcaya es una de las sedes, en un interesante reto que es crear, yo digo videojuegos, pero también entran los juegos de mesa en 48 horas. Primero que nada, sí, es en simultáneo, pero se suben al sitio de la Game Jam y pueden jugar de cualquier lado del mundo, cualquier clase de juego que hagas. Pero por otro lado, sí, hay una competición también presencial que se hace acá en 42 Urduliz, que sí, tengo entendido que alguien ha presentado juegos de mesa. Usualmente es más videojuegos de computadora, pero sí. Oye, si quieren presentar, como decimos, el tema de los juegos, ¿no?, el campo del gaming,
pues oye, abarca, como decimos, también juegos de mesa, aunque la mayoría serán videojuegos. Estamos hablando en 42 Urduliz Vizcaya, que es la sede durante este fin de semana, estos 3 días, a partir de mañana viernes. Micaela, sede, como decimos, a nivel Vizcaya de esta edición. Recordemos, 42 Urduliz Vizcaya, impulsado por Diputación Foral de Vizcaya, en la Fundación Telefónica, para, bueno, a través de este campus gratuito, donde tú también, ¿no?, has estudiado de programación, pues impulsar iniciativas tan chulas. El otro día hablamos del hacking, ¿no?, del secuestro, ¿no?, de Papá Noel, de Olenchero, el tema de las Navidades, en este caso, este reto a nivel internacional. ¿Cuál es un poquito la mecánica? Porque estamos hablando de en 48 horas, solo 48 horas, crear o intentar crear el mejor juego del mundo. Micaela, ¿cómo es esto? Explícanos cómo funciona. Pues primero, los juegos que salen de una Game Jam son juegos específicos. Son juegos que tienen que tener, que eso es muy bueno porque es algo que aprendes a hacer específicamente en una Game Jam. Tenés que ponerte un límite, tenés que decidir un tipo de proyecto que sea posible hacer en 48 horas. Que hay otras Game Jams que son de 10 días, hay Game Jams que son de un mes, pero estos son de 48 horas, sale un tipo de juego muy específico. Y nada, es una experiencia increíble. Hay que aprender a manejar recursos, hay que aprender a cuándo descansar, cuándo trabajar. Hay que recordar siempre comer, hidratarse, todo durante el fin de semana. Y nada, usar eso, lo mejor posible, los recursos tanto de tu equipo como del videojuego en sí y del género que elijas para crear el mejor juego posible, como decís vos. Fíjate, Micaela, estamos hablando de este maratón creativo donde los participantes recibís este desafío, ¿no?, de crear este juego, ¿no?, el mejor juego del mundo en 48 horas. ¿Os dan algún tipo de temática, algún tipo de premisa? ¿Partís de algo para luego ahí desarrollarlo? Sí, las Game Jams siempre tienen una temática central. Aún no nos han dicho porque siempre se dan al principio para que todo el mundo comience al mismo tiempo. Nos lo dirán mañana cuando comience. La del año pasado fue Hazme Reír, por ejemplo. Pero nada, veremos. Obviamente el juego que hagas se va a terminar adaptando a la temática y eso va a cambiar si es en 2D, si es en 3D, si es más grande, es más pequeño, si tiene más diálogos, menos diálogos, más arte, menos arte. Sí, todo se adapta a la temática, que también es muy bueno porque te permite experimentar con ideas que igual no probarías si estuvieses en un juego por tu cuenta. ¿Qué tipo de un poquito de personas, de participantes hay? Porque hablamos de desarrolladores, desarrolladoras, programadores, programadoras, pero también incluso músicos. ¿Qué un poquito, cuál es el elenco? Si formáis equipo, lo hacéis de manera individual, ¿cuáles son un poquito los participantes de este encuentro que, como decimos, arranca mañana? Sí, los equipos se pueden formar al momento. Yo particularmente comienzo con un equipo ya formado porque también participé el año pasado, que somos 5 colegas que tenemos de todo, tenemos programadores, tenemos diseñadores, tenemos artistas, tenemos de todo genuinamente y cada uno aporta con lo que sabe. Inclusive dentro de la gente que hace lo mismo, una persona a lo mejor sabe hacer modelado 3D y otra persona sabe hacer arte más texturas, por ejemplo. O alguien sabe programar más de la parte matemática o la parte de performance del juego para que funcione mejor y hay gente que sabe hacer más contenido. Sí, pero hay de todo. Generalmente hay perfiles creativos de absolutamente todo. Hay músicos, como vos decías, hay diseñadores, hay gente. Generalmente es algo un poco para todo el mundo. Con que te guste hacer algo de un juego, generalmente es para cualquiera. Y ya, Micaela, tú que tienes experiencia del año pasado, ¿qué es lo que suele...? Bueno, me imagino que luego habrá, o no sé, un jurado que valore lo que es aquí a nivel Vizcaya y luego también se valorará, ¿no?, también en otros países y más. Por tu experiencia, ¿qué es lo que más se valora, lo que más atrae cuando hablamos de un juego, de un videojuego? ¿Qué es lo que más suele primar, ¿no? Más el tema visual, más el tema de desarrollo, ¿qué es lo que más suele impactar? Pues en un videojuego en general de todo, de la misma forma que hay arte para todo y un libro puede tener mejor narrativa o mejor escritura, un videojuego puede ser muy bueno un videojuego que se vea no tan bien o puede tener una trama un poco más regular pero ser un juego muy divertido de jugar. Usualmente lo que prima en las Game Jam suele ser lo visual porque son jueguitos, como te dije, más pequeños y más
rápidos, pero también que se sienta bien a la hora de jugarlo, que sea divertido, muchas veces que sea rejugable, porque como son juegos pequeños, jugarlo múltiples veces está bien. Depende mucho qué quieras hacer. Si querés contar una historia, te tendrás que enfocar en tu narrativa. Si querés hacer un juego rápido, tendrás que enfocarte en que el giro del juego sea divertido. Pero de todo, de la misma forma que en cualquier medio de arte que destaca cualquier cosa del medio. Micaela, luego habrá eso, habrá un jurado, luego se van pasando a otras fases. ¿Cómo funciona un poquito? Porque estamos hablando de que, como decimos, ¿no? Se participan hasta 100 países en este reto. ¿Cómo es bueno, este fin de semana aquí a nivel Vizcaya? Y los siguientes pasos, ¿se elige el mejor juego este fin de semana y luego se pasa a otras fases? No, hay un jurado que es interno es una mezcla de 42 con una desarrolladora de videojuegos, la EUNAIS de Vitoria, son múltiples personas del entorno que acaban armando un jurado y terminan, y eso se decide a nivel local, solamente de Urduliz. Si hubiese otro sitio de Game Jam en Vizcaya, se decidiría para ese. Y luego podés subir tu proyecto al sitio principal o a cualquier otro sitio de distribución de videojuegos, si ha acabado quedando bien. Y eso luego se vota, la gente puede votar y obviamente los que tienen más votos aparecen al principio. Entonces hay miles de juegos y hay juegos que son excelentes y que igual mucha gente acaba votando y terminas teniendo un montón de reconocimiento y un montón de esto. Pero no, usualmente los juegos se empiezan y se terminan. Hay mucha gente que decide retomar las ideas de la Game Jam y darle otro enfoque, otro tamaño de juego y terminan acabando saliendo juegos muy buenos. Por ejemplo, Hollow Knight, que es un juego que se hizo para una Game Jam originalmente y es uno de los juegos que más me gustan a mí y uno de los títulos más aclamados de la industria. Pero eso, los juegos se empiezan y en principio se terminan y se suben y nada, termina el fin de semana, que es un poco la gracia. Bueno, pues Micaela, que se dé muy bien esta Game Jam en 42 Urduliz, Vizcaya, a pasar este buen fin de semana, sobre todo gracias por atendernos, por hacernos un repaso, ¿no? Por, como decimos, este evento tan importante y lo dicho, a disfrutar. Un besito enorme, Micaela, gracias, de verdad, un abrazo. Gracias. Bueno, y antes de despedirnos, nos vamos a Ordicia, porque el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Ordicia y el Gobierno vasco fortalecen su colaboración con nuevas iniciativas para la construcción de 146 viviendas públicas. Con esta importante iniciativa, apoyando de nuevo la construcción y la vivienda pública, nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes en las tardes de Tele7 de Virar Tagur. Me gustaría agradecer al alcalde Adurez Enarro la convocatoria que nos ha hecho para reunirnos, porque efectivamente en Ordicia el Gobierno vasco está apostando por recrecer la oferta. Muchas veces hablamos de las capitales y de los entornos metropolitanos, pero en el afán por mantener el equilibrio territorial, que particularmente en Guipúzcoa pues creo que es un objetivo muy compartido, municipios como Ordicia necesitan dar respuesta a una demanda muy importante que se cifra en 392 personas o familias que están pidiendo viviendas en régimen de alquiler, de un total de 430 unidades convivenciales que piden viviendas protegidas, ¿no? Eso implica que si a eso le añadimos la tasa de inmigración que Ordicia tiene bastante relevante, bueno, pues hay una cierta presión y hay un tensionamiento que el Ayuntamiento ha detectado y por el cual bueno, pues se solicita o se va a solicitar en los próximos meses la zona tensionada. Esa es una política que el Gobierno vasco apoya. Creemos que la zona tensionada es una oportunidad para llevar a cabo planes que establezcan un poco la estrategia municipal, la estrategia del Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno vasco para recrecer la oferta y para poder salir de ese tensionamiento que hace encarecer los precios y en definitiva, bueno, pues que tenemos un marco de colaboración para construir viviendas, para construir de modo inmediato 36 viviendas ya este año en unas obras que esperamos que puedan comenzar en primavera. Otras 110 que tenemos conveniadas para poderlas construir posteriormente y si finalmente se despejan una serie de incertidumbres de carácter jurídico, pues hay un ofrecimiento también del Ayuntamiento de poder construir otras 80. Claro.